martes, médico invitado, doctora invitada en esta ocasión. Nos vamos a hablar con todo lo que tiene que ver su especialidad, la doctora Leni Delgado, radióloga. Preparen las preguntas. Doctora, buenas tardes, buen provecho por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por permitirme compartir ese espacio con ustedes. Doctora, cuando puse la promoción, la señora Jenny Abreu me escribió y me dice que le quiere que le explique qué es una radiología intervencionista. Bueno, la radiología intervencionista es una subespecialidad dentro de la radiología que se encarga básicamente de hacer tratamientos guiados por imagen de diferentes patologías y en diferentes órganos del cuerpo. Y también se guía de diferentes métodos de imagen, se puede ser guiada por sonografía, por tomografía, y hay procedimientos guiados por resonancia también, por fluoroscopía. Entonces de eso va la radiología intervencionista. Ok. En el caso, yo digo que todo avanza, ¿verdad? Y entonces ahora se habla mucho de la inteligencia artificial. ¿Cómo aporta la inteligencia artificial a lo que es su especialidad, todo lo que equipos que se pueden usar también? Bueno, como en todo, la inteligencia artificial ha venido para ayudar grandemente a la especialidad y sobre todo la especialidad de imagen en medicina, porque se desarrollan softwares que son muy interesantes para ayudar en la detección de diferentes patologías, incluso en el proceso en la que las patologías se están desarrollando y no son tan evidentes. Entonces sí que ha venido a desarrollar mucho la detección de lesiones tempranas en diferentes órganos del cuerpo. Bueno, siempre todo es un avance, ¿eh? Lo que hay que adaptarse bien a todo lo que en este tiempo está llegando, porque de verdad es interesante. Recuerden, usted puede hacer la pregunta marcando 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Vamos a hablar un poquito, doctora, de la resonancia. En el caso de Jaime Luna, pregunta el porqué del ruido tan fuerte cuando casi se pone solo cuando hay una resonancia magnética. Bueno, los ruidos en resonancia, bueno, estamos hablando de un gran magneto en el que introducen los pacientes para hacer las diferentes imágenes o los diferentes estudios de imagen. Entonces, al cambiar las secuencias, al cambiar de una a otra, se hacen múltiples secuencias, a diferencia de, por ejemplo, la tomografía, que un barrido o dos barridos ya tenemos todas las imágenes. Entonces, al cambiar las secuencias de las que se hacen de una a otra, que dan diferentes atenuaciones de imágenes, se haría atenuación imagen tomografía, o las diferentes señales en la resonancia produce esos ruidos que son bastante importantes. Por eso le ponemos taponcitos a los pacientes. Sí, es que es un magneto bastante potente. Hay diferentes potencias desde menos de 1 Tesla hasta resonancias hay hasta de 7 Tesla que se utilizan más para investigación. Pero aquí en la aplicación médica más convencional de 1.5 a 3 Tesla, entonces sí. Esos cambios producen esos sonidos importantes. Ya hay este equipo, hay algo que está un poco abierto, más abierto, ¿verdad? Yo creo que hay sí. resonadores abiertos, sí. El tema de los resonadores abiertos es que la resolución de la imagen es mucho más baja, es de menor calidad que los cerrados. Pero sí tiene aplicaciones para pacientes, por ejemplo, claustrofóbicos, que el encierro de un resonador convencional les produce ansiedad. Entonces, para ese tipo de pacientes todavía tiene su utilidad y su aplicación. Okay. Tengo a Melania Castillo, quiere saber sobre la ecografía, que cuando se manda a hacer, si hay una patología, dice, bueno, usted necesita esto, la ecografía. Bueno, la ecografía o sonografía o el ultrasonido, como todos los estudios de imágenes, se realiza cuando estamos investigando alguna situación, alguna enfermedad. Vamos a decir que principalmente, pero ahora con el advenimiento o el auge que tiene la medicina preventiva, cada vez se hacen más sin indicaciones específicas, sino como para una evaluación general de los pacientes. Pero principalmente los ultrasonidos se hacen para investigar
las patologías que estamos sospechando los médicos. Claro, hay estudios que se hacen cada año de forma preventiva, sobre todo en la mujer, como el ultrasonido de mama en combinación con la mamografía, que se hace cada año, aunque realmente no haya una patología sospechada como tal, pero sí como screening, como evaluación. Y también en los hombres, ya después de cierta edad, también la sonografía prostática, que se hacen igual de screening para prevención. Mire qué bueno que habló de la sonografía prostática. Hay hombres cuando le dice el urólogo, mire amigo, mire, esto tiene que hacer. Doctor, no hay otro método, señores. Esta sesión es para orientar, para que ustedes tengan un poquito más de conciencia del valor de la vida. Entonces a veces hay personas, en el caso del hombre, ustedes son más abiertas, primero más seguras, más guapas que nosotros, pero cuando va un hombre dice sonografía prostática, ahí viene el problema. Sí. Es importante cuando el urólogo lo manda a hacer esto, ya lo saben, yo me lo he hecho, yo no soy tonto, si yo tengo médico aquí, tengo que poner el ejemplo. Claro, sí, lo que pasa es que como es un estudio un poquito más invasivo que en comparación con la sonografía convencional, que no es intracorpórea, por ejemplo, como la mama, el abdomen, lo de tiroides, es un poco más invasivo porque se hace endorrectal, entonces los transductores son un poco molestos y los hombres no están acostumbrados como que evalúen mucho por ahí, por esa área, pero es muy importante que se la hagan, sobre todo ya cuando toca el chequeo urológico después de los 45, 50 años, muy importante que se hagan tacto rectal y su sonografía, su evaluación de PSA, eso es muy importante. ¿A usted le ha tocado hacer esto? Sí, muchas veces, claro que sí. Usted como mujer y hombre que tienen ahí están pataleando y esas cosas, ¿qué se siente usted, doctor, en este momento? ¿Qué se siente al hacer un estudio? Sí, especialmente, usted que ustedes las mujeres van al médico, es normal, el caso de nosotros nos da vergüenza. Es un poco sí. Bueno, pues yo me siento muy bien cuando yo recibo un paciente valiente que va a hacerse un ultrasonido prostático y va tranquilo, calmado, pero sobre todo confiado. Lo importante es darle confianza al paciente y explicarle cuál es la utilidad de ese estudio y la importancia que tiene para él, y explicarle siempre a todos los pacientes lo que vamos a hacer, para que sepan qué esperar, ¿verdad? Pero al ser un estudio tan incómodo, muchos llegan como un poco aprensivos y eso, y les resulta un poco molesto, pero si uno habla con ellos, le da confianza, le da calma, pues todo fluye bastante bien. Recuerden que pueden hacer la pregunta marcando 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Este último es gratis totalmente, del interior al exterior también. Y también me pueden escribir por lo que es nuestro Instagram, Reyes con mucho más variedad, que es el del programa. Ya lo saben. Doctora, ¿cada qué tiempo? Ya sabemos que, bueno, ustedes hacen lo que el otro médico recomienda. Sí. Pero en el caso de una radiografía más sencilla, eso puede ser, no importa, 2 veces a la semana, 3 veces. En el caso de otros estudios que tienen quizás una radiación, o sea, ¿cada qué tiempo se puede hacer esto? Si eso viene con el tiempo, daña parte del organismo o no. Sí, pero la radiografía no debe hacerse varias veces a la semana, ni siquiera varias veces al año. Lo ideal lo ideal es que los estudios que conllevan la utilización de radiación ionizante debe reservarse para cuando son necesarios. La radiografía es uno de los estudios que utiliza radiación ionizante que tiene una menor dosis, pero aún así la radiación es acumulativa. Entonces, mientras más estudio con radiación ionizante usted se hace, su cuerpo va acumulando va reteniendo esa radiación. Entonces, eso es acumulativo al año y es acumulativo en la vida. Entonces, por eso no se puede uno estar haciendo estudios con radiaciones cada vez que uno quiere, sino cuando es necesario. En el caso del ultrasonido y la resonancia magnética, por ejemplo, no utiliza radiaciones ionizantes, y desde el punto de vista de radioprotección, pues son estudios seguros, bastante seguros, y no tienen límite de número que se puede hacer en el año para evitar daño. Déjeme tomar esta llamada, doctora. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Reyes. Dígame, ¿qué yo tengo una pregunta, una incógnita muy, muy, muy buena. Yo soy un hombre hecho y derecho porque ya me han hecho de todo por ahí, pero ¿cuál es la diferencia de que si a mí me mandan a hacer el PSA y también me hago la radiografía con la sonografía transrectal, por qué también se sugiere
tacto. ¿Cuál es la limitación de los transductores por los que hay que también llevar el dedo del médico allí? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Sí, sí, muy buena. Pues esos tres pasos para la evaluación prostática son todos importantes. El PSA lo que le va a dar es un valor de cómo está el grado el estado de la próstata. Puede elevarse en casos de inflamación y en casos de tumores malignos. Entonces, el tacto rectal puede ayudar en la detección de una cosa u otra. Al el médico introducir el dedo, como dice el radioyente, él puede ver cómo es la consistencia de la próstata, si está dura, si está blanda, si es molesto para el paciente, si es doloroso, si siente algún nódulo, algún nodulito fijo en la próstata fuera de todo lo que es el parénquima, o sea, dentro de lo que es el parénquima glandular, pero fuera de lo que es el resto de la glándula normal. Y ya la sonografía, pues entonces para evaluar el tamaño real de la próstata, que puede aumentarse, pues con la edad normalmente aumenta, pero también en casos de inflamación, y los tumores no necesariamente lo aumentan, pero sí por el ultrasonido se puede delimitar la lesión donde está, y por el mismo ultrasonido también se hacen las biopsias guiadas. Entonces el médico, cuando va a hacer una biopsia de próstata, va guiada con el transductor del ultrasonido y va directo donde está la lesión. Entonces una no desvincula a la otra del proceso de evaluación, sino que son todas complementarias importantes. Usted habla de la biopsia. Un caballero, un amigo, le hicieron una biopsia y él me dice que, bueno, lloró, gritó, toda la forma como usted le quiera llamar, lo hizo por el dolor tan grande. En esa parte, doctora, ¿no se puede como anestesiar un poquito para esto? Bueno, lo ideal es que la biopsia se haga con una sedación, que el paciente está no dormido completamente, pero sí sedado, relajado y con analgesia para que no sienta dolor. Hacer una biopsia sin anestesia es posible, es muy posible. De hecho, en muchos centros se hace sin anestesia, pero en mi opinión es un poco cruel. O sea, yo prefiero que si es un familiar mío, sería en un sitio donde hagan sedación y anestesia. No. Oye, me contó y el sufrimiento mayor es muy doloroso, es doloroso, y la tensión hace que también el proceso sea más traumático. Mientras que si está sedado, relajado y con analgesia, pues no tiene esos temas. Ay, Dios mío. Está en sintonía ese amigo, no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Pero no, me habló y de verdad me era increíble. Sí, increíble. Puede ser muy doloroso, que es una abrasión que se hace al cuerpo, y como eso se hace endorrectal, hay que perforar el recto para llegar a la próstata, y realmente es un estudio molesto y doloroso. Ay, mi Dios, tengo otra llamada. Recuerden que estamos con la doctora. Hola, buenas. Buenas. Sí, su pregunta. Yo quiero dar una opinión de algo que me sucedió a mí. Yo soy un hombre ya de 57 años, y en diciembre yo me hago un chequeo general y eso, y entre el chequeo general me mandaron a hacer una sonografía pélvica completamente acá. Bueno, lo que quiero decir es que en el momento que la sonografista me está haciendo la sonografía, me pregunta ella que si yo sufro de la próstata. Digo yo, no, que yo sepa, yo nunca he sufrido de eso. Y decía, pues usted la tiene un poco agrandada, me dice ella a mí, la tiene un poco agrandada. Bueno, yo me asusté. Ella me entregó mi resultado, y el resultado decía hipertrofia prostática. Yo ni siquiera quise googlear ni buscar en Google, yo me asusté, de verdad que me asusté. Entonces fui a un urólogo, fui con la analítica del PSA y fui con eso, y el urólogo me dijo que la analítica estaba muy bien, que yo tenía para mi edad, y me hizo también el tacto. Él encontró la próstata para mi edad normal, el tamaño y todo, me dijo que estaba normal. Y me mandó a hacer, como quiera, me mandó a hacer una tomografía abdominal también, una tomografía con contraste, y él se le encontró todo bien, pero me asustó esa palabra de que hipertrofia prostática, y a la vez también me dijo ella que si yo sufría de la próstata. Cualquiera se asusta. No sé. Bueno, pues muchas gracias. Okay. Déjeme tomar esta llamada, qué bueno. Hola, buenas tardes. La pregunta a la doctora. Buenas. Buenas tardes, don Reyes. Dígame, y a la doctora también que está ahí. Okay. Que me defina la diferencia entre radiografía, sonografía y resonancia magnética, y el por qué algunos médicos, sabiendo que al final van a mandar a hacer a uno una resonancia magnética,
primero pasan por el proceso de lo que es generalmente las radiografías. A veces uno como paciente entiende que uno lleva desde el inicio para detectar lo que uno tiene, una resonancia magnética, y mandan a uno primero a hacer una radiografía, y al final, después de esa consulta, resonancia, y que ya eso uno como que lo sabe, que va a terminar ahí, entonces ponen a uno como hacer ese gasto primero en radiografía. La doctora le va a explicar por qué ese proceso, doctora. Sí. Bueno, eso realmente es una buena pregunta. Sí, muy buena. La radiografía, tomografía, resonancia son 3 estudios de diagnóstico por imagen que se utilizan como los demás para detectar enfermedades o para caracterizar enfermedades que ya han sido detectadas desde el punto de vista clínico, vamos a decir, o bioquímico por análisis. La radiografía vamos a hacer que es uno de los estudios, el primer estudio de imagen que se inventó, vamos a decir, y uno de los más básicos. Utiliza radiaciones ionizantes y se utiliza para ver diferentes partes del cuerpo, como el tórax, en el tórax los pulmones, los huesos, a nivel abdominal, y el esqueleto también apendicular, cráneo, etcétera. Utiliza radiaciones ionizantes, pero vamos a ver las siluetas de nuestro cuerpo. La parte de los órganos internos se ve más por estudios cross-seccionales, como la tomografía y la resonancia, son estudios un poquito más especializados. La tomografía se puede hacer con o sin contraste, como mencionó el paciente anterior. El uso de contraste es realmente para caracterizar los órganos mejor, las células, cómo se comportan y cómo incluso la excreción de parte del riñón y ese tipo de cosas. La tomografía también utiliza radiaciones ionizantes, pero al ser estudios cross-seccionales, pues podemos ver cómo están los órganos dentro. Con la radiografía podemos ver las siluetas, si vemos alguna sombra, como dicen muchos pacientes, una opacidad en el pulmón, vamos a hacer una tomografía para ver si es un tumor, si es un absceso, si es un nódulo pequeño que va creciendo, en estudios de seguimiento, ese tipo de cosas. Entonces nos ayuda a caracterizar. Y ya la resonancia sí es un estudio un poquito más especializado, un poquito más complejo, más largo. No utiliza radiaciones ionizantes. Se hace también con o sin inyección de medio de contrastes. Inyección de medio de contraste, y es para caracterizar lesiones que ya hemos visto en otros estudios anteriores. O sea que sí, que la resonancia no es un estudio que se hace en principio, sino como que ya cuando tenemos evaluado el paciente por otras modalidades diagnósticas y aún no nos llevan esas modalidades diagnósticas a un diagnóstico específico, entonces se pasa a la resonancia a caracterizar mejor esas lesiones. Hay estudios o patologías que la resonancia no viene siendo el último estudio relegado para el final, sino como que un estudio intermedio, pero nunca de principio, porque es un estudio más complejo, es un estudio más largo. Entonces sí que se deja para pacientes ya para evaluación o para seguimiento de lesiones ya conocidas. Ok, bueno, usted le ha contestado ahí a Daniela Gómez, que decía eso, quiere saber la diferencia que hay entre una resonancia normal y una con contraste. En el caso de la con contraste, doctora, hay personas que le pica mucho el cuerpo. ¿Esto por qué? Sí, mira, el medio de contraste se utiliza para estudios, como le mencioné, cross-seccionales. En el caso de tomografía y resonancia, se usa para otro tipo de estudios también, como los cateterismos, estudios de fluoroscopía, pero como estamos hablando de tomografía y resonancia, vamos a explicar. Son medios de contraste diferentes. Los de tomografía están hechos a base de yodo. Entonces el yodo es una sustancia muy alergénica en algunas personas. Sin embargo, los medios de contraste, sobre todo los medios de contraste de las últimas generaciones, son muy hipoalergénicos. Sí, que si es un paciente muy alérgico, preferimos hacer una premedicación porque sí que tienen una predisposición un poquito mayor que una persona normal, premedicamos, pero sí hay personas que son alérgicas a eso y al ambiente, a diferentes tipos de cosas, que preferimos cuidarlo un poco y darle una premedicación de antialérgico y esteroides y eso antes de la inyección. Pero es por esa reacción que hace ya la predisposición que tiene el mismo paciente. Los medios de contraste de resonancia son un poquito más nobles en ese sentido, aunque también pueden producir daños en otros órganos, en todos los medios de contraste, como en pacientes que tienen disfunción renal de algún grado. Hay que tener mucho cuidado, no se puede utilizar medio de contraste a menos que tenga
una evaluación por nefrología y que lo autorice y que realmente sea apto, porque puede producir daño renal o empeorar daño renal a un paciente que ya lo tiene, o producir otras lesiones como en la piel. La resonancia, aunque es un poco más noble, el contraste también es de igual cuidado. Bueno, pero por eso piden entonces lo que es la creatinina, para ver la función renal. Ok, si está muy alta, principalmente. Está muy bajita. Y también tenemos medios de contraste que usamos para otro tipo de estudios, que son de resonancia, que también tenemos que ver cómo está la función hepática, porque tiene una excreción por el hígado también. Entonces, sí, los medios de contraste se excretan principalmente por riñón, pero también por la vía biliar. Ok. Recuerden, en sintonía con la estación de ustedes, CDN Radio, el programa Reyes con mucho más variedad. Estamos con la doctora invitada. Aprovechen, hagan las preguntas porque es bastante interesante. La doctora no puede venir toda la semana y aprovechen el día de hoy. Doctora, tengo aquí a Valeria Martínez. Dice que le mandaron a hacer una biopsia y está muy, pero muy nerviosa. ¿Biopsia de qué? No me dice, ¿no? No me especifica de qué, pero dice que pues si es una biopsia guiada por imagen, bueno, es un procedimiento mínimamente invasivo, cualquiera que sea su procedimiento de biopsia, si es guiado por imagen, son procedimientos considerados como mínimamente invasivos porque no es una cirugía, no hay que abrir la piel, sino que guiado por imagen se introducen agujas en diferentes partes del cuerpo, depende de lo que le indicaron, que la verdad no sé. Se pone anestesia en la piel, hay pacientes que depende de la biopsia se hacen sedados o dormidos. Entonces, ¿qué yo les recomendaría? Ponerse en manos expertas, claro, saber bien dónde se hacen esos procedimientos, que sea bajo estricta guía de imagen, si es una biopsia cerrada o percutánea, vamos a decir. Y que no tenga miedo, que se ponga en buenas manos. No tenga miedo. De Dios, la tecnología está para eso, la tecnología está para eso, para ayudarnos, para guiarnos, y ahora son muy seguros todas las biopsias guiadas por imagen, porque precisamente si es por sonografía se hace bajo estricta guía sonográfica y todo el tiempo se ve dónde está la aguja. Si es por tomografía, por igual. Entonces, no hay que tener miedo. Si enfocamos su especialidad, sabemos de lo moderna, la modernidad, cada día los equipos se actualizan más. ¿Qué es lo último que ha llegado que yo no lo sé, que usted sabe? Bueno, quiero hablarles ahora de un procedimiento que estamos haciendo acá en el país, que es la ablación por radiofrecuencia o termoablación por radiofrecuencia de nódulos tiroideos, que es una tecnología que viene desarrollándose desde el 2002 a nivel del mundo, en Corea, Italia, pero a nuestro país ha llegado hace unos pocos años, el 2024 estamos empezando a hacer estos procedimientos, y se trata del manejo o del tratamiento de nódulos tiroideos, principalmente nódulos tiroideos benignos, de forma percutánea, sin cirugía, sino guiado por imagen, una agujita que introducimos dentro del nódulo en la glándula tiroides para tratarlo, para destruir el nódulo y disminuir su volumen. Tiene una tecnología que tiene un procedimiento que tiene muchas ventajas, principalmente preserva la función glandular del tiroides al no tener que hacer una extirpación de una parte de la glándula o de toda la glándula para tratar un nódulo, sino que se trata específicamente el nódulo. Es un procedimiento ambulatorio totalmente, el paciente se hace el procedimiento y a las 2 horas marcha a su casa a recuperación. El absentismo laboral es bastante bajo porque no es una cirugía, es un procedimiento mínimamente invasivo, y entonces ya al paciente se le da un reposo de unos 2 o 3 días y luego puede reintegrarse a su vida laboral normal. En comparación con un procedimiento quirúrgico en el que hay que abrir la piel, el cuello, disecar, extirpar el nódulo o una parte de la glándula o la glándula en su totalidad, y entonces ya eso lleva un periodo de recuperación más largo. Y también con disminución importante de la función glandular en la mayoría de los casos. Entonces es algo de lo que quería hablarles hoy también, como parte de esta interesante entrevista. Invitar a los pacientes a conversar con sus médicos, sus endocrinólogos o cirujanos sobre el procedimiento y las ventajas que este le ofrece. Tiene unas indicaciones específicas.
para tratar nódulos benignos que sean normofuncionantes, pero que sean de gran volumen y le produzcan síntomas compresivos a los pacientes, o de estética, que se vean un nódulo muy grande y es un nódulo benigno y quieran tratarlo, o que le produzca dificultad para tragar o para respirar. Esos nódulos se pueden tratar. Y nódulos que sean no tan voluminosos, pero sí hiperfuncionantes, o sea, que produzcan alteración en la función de la glándula o elevación de las hormonas, y esos nódulos se pueden tratar con radiofrecuencia para destruir el nódulo y que la glándula vuelva a su función normal. Qué bien. Tengo aquí, yo creo que puede ser la última pregunta, pero es con relación a los seguros. Sí, hasta ahora, bueno, estamos luchando y trabajando arduamente para que lo introduzcan en su cartera de servicio, porque es tan ventajoso para los pacientes no tener que faltar tanto a su trabajo, y los costos para los seguros también es bastante, porque no hay uso de quirófano, no hay que hacer una anestesia general con intubación, lo cual es muy beneficioso para los pacientes, no hay que dejar el paciente ingresado, o sea que realmente es muy beneficioso para ambas partes. A mí me interesa mucho la parte de los pacientes, que es para lo que realmente nosotros luchamos, y es que al ser tan noble el procedimiento y mínimamente invasivo, los pacientes tranquilos van a su casa 2 horas, hacemos el procedimiento, lo dejamos en vigilancia 1 hora y media o 2 horas para ver que se sienta bien, confortable y demás, y sin dolor, y luego marcha a la casa. Eso con preservación de su función glandular, que eso a mí es algo que la verdad fue lo que más me atrajo del procedimiento. No, pero qué bueno, porque la gente a veces, bueno, espérate, yo me voy a hacer esto, pero ¿qué viene ahora? ¿Qué viene después? ¿Qué me puede la consecuencia que tengo? Sí, bueno, eso es otra parte también, que las complicaciones son mínimas mínimas a casi nulas, porque como se hace durante la realización, vamos a decir que de un ultrasonido y bajo estricta guía de imagen, pues sabemos todo el tiempo dónde estamos, y entonces por eso las complicaciones son mínimas. Las complicaciones que se pueden presentar, como son las mismas de todo con procedimiento de punción mínimamente invasivo guiado por imagen, pero usualmente son transitorios. Puede haber un poco de alteración de la voz, que es transitoria, que puede durar de días a semanas, en algunos pacientes pocos meses. No es muy infrecuente, pero es algo que puede ocurrir. El tema de los sangrados, de las infecciones, como todo procedimiento, pero que también realizado en manos expertas, eso es cada vez menos preocupante, porque o sea, se hace una buena asepsia y antisepsia durante el procedimiento, durante el procedimiento, y luego los pacientes se marchan con indicaciones muy específicas, o sea que las complicaciones son muy bajas. Doctora, yo la veo a usted y la escucho hablando, y digo, bueno, si yo soy paciente, la doctora por la forma de hablar me va a calmar, voy a estar calmado. Usted manifiesta esto, yo creo que eso es interesante también. Eso es el 50%. Hay muchos pacientes que van asustados, se asustan, entonces a veces encuentran una persona que no tiene la paciencia que tiene usted, el amor que tiene usted, y me ha agradado de verdad. Eso es el 50% del tratamiento. Sí, porque estése tranquilo, no, pero espérate, yo soy un paciente. Bueno, la que sé soy yo, lo que sé soy yo. Usted sabe que hay algunos, ¿verdad? Sí, hay algunos. Conozco algunos. Sí, hay que tener empatía y saber que nadie va al médico a decir, vine a tomarme un café con usted. O sea, dame una copita de vino, vienen porque tienen un problema. Entonces, parte de nuestro papel como médico es acompañar al paciente y calmarlo y explicarle, siempre con el consentimiento de todo lo que se va a hacer del paciente, explicándole todo paso a paso, explicándole las posibles complicaciones y cómo se resuelven. Entonces eso da eso da calma y da a mí. Y seguridad también. Y seguridad. Seguridad, porque a uno lo tratan como un trullo, imagínate. Hay médicos, usted sabe, doctora. Sí. Bueno, doctora, facilidad de comunicación con usted, dónde está ubicado el centro, las facilidades también para nuestra gente que está en el exterior, todas esas cosas, para que pueda comunicarse con usted. Sí, pues yo estoy en Sedimat en la Plaza de la Salud, y sí que yo estoy allá todos los días, pueden llamar, hacer sus citas. Yo también hago las partes de las biopsias de tiroides allá en el centro, o sea que la parte del tiroides es algo que me interesa a mí bastante. Ajá. Y sí, el teléfono de allá es 565-9989 y la extensión del departamento de imágenes es 2157, o sea que a la orden...
¿Perdón? Mi orólogo Cruz. Sí, es uno de los médicos. Sí. Muy bueno. Claro, excelente, muy bueno. doctor. Sí. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.